Ahora sí está grabando. Gracias por eso. Ya, ¿no? Entonces, esta sería la ley de Gauss en medio material utilizando el vector de desplazamiento eléctrico. Bien. Alguien me preguntó, ¿y qué es el desplazamiento eléctrico? Me vuelvo a acordar ahorita, tampoco lo he pensado todavía, no lo he buscado. De repente hay físicamente tiene un significado tal vez un poco más interesante del que voy a dar. Pero, por ejemplo, el desplazamiento eléctrico, recordaba con la otra sección recién hecho esta clase hoy día, ¿no? La clase que hice con ustedes antes del parcial, recién la hice con ellos. Entonces, recordaba en esa clase que, por ejemplo, libros como el Sadiku, busca el Sadiku, a este vector D de frente le llama campo eléctrico, ¿no? Para él ese es el campo eléctrico, ¿no? Entonces, muchos libros consideran al D como el campo eléctrico, ¿no? Porque ya uno siempre trabaja en medios materiales, ¿no? Entonces, a él muchas veces ya se le llama así. No es el único, ¿no? Hay varios libros, ¿no? Claro, usted podría definir el campo eléctrico a partir del D. No hay ningún problema. Nosotros hemos calculado el campo eléctrico de otra forma, pero usted podría definirlo a partir del D, ¿no? Como la fuerza por unidad de carga, de repente en un medio material, etc. Lo que a mí me queda, que de repente es más la utilidad para utilizarlo, es que el campo eléctrico, disculpe, el vector desplazamiento eléctrico, que es este de aquí, que se le está llamando, es aquel cuyo flujo solamente depende de la carga libre, ¿no? Usted lo puede ver aquí, ¿no? Ahora, es fácil relacionar el campo eléctrico con el vector desplazamiento eléctrico, ¿no? También lo vimos en la clase pasada. Estamos haciendo este resumen, yo creo que ayuda bastante, ¿no? Este de aquí, este vector D, nosotros lo calculamos como el E que multiplica el campo eléctrico. Donde este E es la permitividad eléctrica del material. ¿Sí? A su vez, bueno, hay otras formas, ¿no? Aquí usted, por ejemplo, en función de la susceptibilidad eléctrica también se puede calcular, ¿no? Esto es E0 por 1 más la susceptibilidad eléctrica del material. Susceptibilidad eléctrica. Y esto se puede relacionar con el K también, ¿no? Este de aquí, lo vimos en la clase pasada, habíamos visto que se puede escribir como es 0 por K, si usted gusta, ¿no? Donde K es pues la constante dieléctrica, ¿no? Del material, ¿no? Y etcétera, y por ahí va, ¿no? Inclusive se puede hablar de la permitividad relativa, ¿no? Del medio. Bueno, ya. Yo hasta aquí lo voy a dejar ese resumen, ¿no? Entonces, en este problema, por ejemplo, si yo quiero calcular el campo eléctrico, no me conviene de frente trabajar el campo eléctrico por lo que se ha dicho, ¿no? Hay cargas de polarización. Entonces, lo que voy a trabajar es con el vector desplazamiento eléctrico. Entonces digo, primero, vamos a determinamos el valor del vector desplazamiento eléctrico, ¿no? Para un plano, ¿no? Infinito o muy grande, ¿no? ¿Sí? Para un plano infinito. Listo. Entonces, suponga pues que usted tiene un plano. Aquí está, ¿no? Muy grande, infinito, que puede ser muy grande. Y queremos calcular cuál es el vector de desplazamiento eléctrico que produce este campo que tiene una densidad sigma. ¿Sí? Además de tener una densidad sigma, vamos a suponer que él está dentro de un material dieléctrico, en una región donde hay un material dieléctrico. Bien.
Entonces, de nuevo, campo eléctrico aquí no conviene utilizar porque sabemos que existen cargas de polarización en el material sobre las cuales no tengo control. Lo que conviene hacer es aplicar la ley de Gauss, pero al vector D. Entonces, la aplico igual como lo he aplicado antes con el campo eléctrico, ¿no? Es algo así, ¿no? ¿Sí? Tomo un cilindro, por ejemplo, de área A, ¿sí? Y calculo el vector de desplazamiento. Observe que el vector de desplazamiento es proporcional al campo eléctrico. Aquí está. Entonces, el campo eléctrico, yo sé más o menos cómo es. Entonces, el vector de desplazamiento eléctrico en dirección es casi lo mismo también. Aquí está el vector de desplazamiento. En esta región será hacia allá. En esta región será hacia abajo. Siempre y cuando esto sea positivo. Si es negativo, es lo opuesto en dirección. Y calculo el flujo, ¿no? Entonces, calculo el flujo del vector de desplazamiento sobre una superficie cerrada, que es la del cilindro. Esto sería la carga libre encerrada, ¿no? Libre, y por si acaso le pongo aquí que es la libre, pero la encerrada, ¿no? Por la superficie. Bien, entonces aquí, bueno, el vector D, sobre todo el espacio, tiene esta dirección, ¿no? Que es perpendicular al plano. Luego el flujo solamente está sobre las tapas. Entonces, en ambos casos es paralelo al diferencial de S. Y aquí me quedaría entonces 2 veces, porque son 2 tapas, el D por esa área, ¿no? ¿Sí? Y esto sería la carga libre encerrada, que solamente sería la del plano. Esto sería sigma por A. Y de aquí tendría el vector D, ¿no? Su magnitud por lo menos sería sigma sobre 2. Listo. Es el vector. Vectorialmente también lo tengo, ¿no? Necesitaría un eje, ¿no? En fin, esto es debido a un plano. Bueno, ahora volvemos al problema. Seguimos en el problema. Entonces, ahora solamente voy a dibujar al capacitor. Aquí está. Una placa y la otra placa. Hay 2 placas, ¿no? Esta tiene sigma y esta aquí es menos sigma. Entonces, el vector D, entonces ahora sería debido a 2 placas. Recuerden que el capacitor están muy cercanas, ¿no? De tal forma que se consideran como si fueran planos muy grandes, ¿no? O infinitos, cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, debido al que está aquí arriba, ¿cuánto vale el campo eléctrico en toda la región del espacio? Entonces, debido a disculpe, el vector de desplazamiento, ¿no? Sería en esta región, por ejemplo, sería, a ver, aquí dice sigma entre 2, ¿no? Sería sigma entre 2 con esta dirección que le podemos llamar K. Vamos a suponer que el eje Z está por aquí. A ver. Este es el eje Z que parte de este punto, este punto 0. Bien, en esa región tendría este valor. En la región aquí, entre el capacitor debido al plano de arriba, también sería sigma medios, pero aquí sería menos K. Y aquí en la región más abajo, debido solamente al plano de arriba, también sería, pues, ¿no? Sigma sobre 0 menos. ¿Sí? Listo. Ahora, debido al otro capacitor, disculpe, debido al otro plano, el plano de abajo. Bueno, debido al plano de abajo, en esta región de abajo, el vector D es hacia arriba, ¿no? Porque la carga aquí es negativa. Entonces, el vector campo eléctrico y el vector D se dirigen hacia el plano. El valor sería sigma medios, pero aquí sería K. ¿Sí? Está hacia arriba. En esta región sería hacia abajo. Sería sigma medios menos K. Y aquí también sería, debido al plano de abajo nada más, sería sigma medios menos K. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces aquí tengo ya cuánto vale el vector D, ¿no? Digo luego, el vector D
¿Cuánto vale? Bueno, hay 3 regiones de interés. Observe que aunque en medio del capacitor haya 2 dieléctricos, para el vector D no le interesa el dieléctrico, solo le interesa la carga libre. Por eso hemos dibujado una sola región. Entonces, primero tendríamos, por ejemplo, para Z, en la región Z menor que 0, aquí, el vector D es 0, ¿no? Para Z menor que 0. ¿Sí? Para Z entre 0, este punto es 2A. Entre 0 y 2A vale menos sigma K, ¿no? Entre 0 y 2A. Y por último, aquí en la parte de arriba, sería nuevamente 0, ¿no? Estos dos se eliminan, pues, ¿no? Este de aquí. Este se elimina con este, ¿no? Son opuestos también. Solo me queda aquí en la región del medio, ¿no? Entonces sería, también es 0, ¿no? Para Z mayor que 2A, ¿no? Listo. Ahí está el vector de desplazamiento eléctrico. ¿Hasta ahí alguna duda, jóvenes? No hay dudas. Bien. Ahora, puedo calcular el campo eléctrico. Si ya tengo el vector D, ya puedo calcular el campo eléctrico de forma bastante fácil realmente. Ya no necesito aplicar la ley de Gauss, considerar las cargas de polarización, porque yo sé que el campo eléctrico, aquí está arriba, lo hemos puesto, se puede calcular, aquí está, como el vector de desplazamiento entre la permitividad eléctrica. Entonces aquí sería ¿cuánto? A ver. Bueno, si el D es 0, bueno, el campo eléctrico también va a ser 0. Esto sería para Z0. En la región del medio, la permitividad, ¿cuánto vale? Bueno, depende en qué región estemos. Sobre uno de los materiales era E1 y sobre el otro era E2, ¿no? Aquí está en la figura, más arriba. E1 es el de arriba y E2 es el de abajo, ¿no? Aquí era E1 y aquí era E2. Entonces sería, a ver, veamos en esta región, de Z de 0A sería E2, ¿no? Entonces ahí sería menos sigma K dividido por E2. Esto sería entre Z0 y A. Y después, en la otra región sería menos sigma K E1, ¿no? Entre A y 2A. Y por último, sería 0 cuando Z es mayor que 2A, ¿no? ¿Sí? Entonces ya calculé el campo eléctrico. Entonces observe la facilidad, ¿no? De calcular primero el vector de desplazamiento eléctrico. Bien. Bueno, y ahí usted puede calcular varias cosas, ¿no? Puede calcular, por ejemplo, la diferencia potencial, creo que también la calculamos, por último. La diferencia potencial, yo sé que es menos la integral del campo eléctrico por diferencial de L, cuando vamos desde 0 hasta 2A, ¿no? Para calcular el potencial de la placa de arriba primero, menos el potencial de la de abajo. La de arriba está mayor potencial, porque la densidad de carga es positiva, ¿no? La otra es negativa. Bien. Entonces, ¿cuánto sale esto? Bueno, aquí tendríamos que... observe que el campo eléctrico es uniforme en las regiones de 0 a A y de A a 2A, ¿no? Entonces separamos, ¿no? De 0 a A, aquí nos quedaría campo eléctrico, diferencial de L, de A a 2A. Y aquí entonces sería, a ver, menos
de 0 a A. Y aquí el campo eléctrico en la región de 0 a A vale menos sigma K entre E2. El diferencial de L, bueno, pues es diferencial de ZK, ¿no? Y bueno, igual para el otro lado, de 0 a 2A, sería menos sigma K sobre E1 de ZK. Bueno, aquí los K se eliminan, ¿no? El primero va a salir menos sigma E2. No, el menos también se elimina, simplemente sigma sobre E2 por A, ¿no? Y el otro también, sigma sobre E1 por A. Listo. Entonces puedo factorizar aquí. Tengo sigma por A. Profe, disculpe, ¿no es 2A? Disculpe. Disculpe, aquí es de A a 2A, ¿no? Disculpe, gracias. ¿No? Aquí Sí, sí, vamos sí. de A a 2A, entonces sería 1. Gracias. Aquí sería, a ver, 1 arreglando, ¿no? Entre 2A. Ahí sería, esa sería la diferencia potencial entre las placas. Entonces, si tengo la diferencia potencial, ya tengo también la capacitancia. ¿No es cierto? Claro, porque la capacitancia la calculo a partir de la relación que existe entre la diferencia potencial y la carga encerrada. Pues. Entonces, por ejemplo, puedo hacer lo siguiente, ¿no? La capacitancia es la carga entre la diferencia potencial. Entonces, la carga, obviamente, es del capacitor, ¿no? O sea, de la placa, ¿no? O sea, es la carga libre realmente. Sería sigma por el área, ¿no? Este es el área de toda la placa, ¿no? ¿No? ¿Sí? El área de la placa. Listo. Y aquí sería entre la diferencia potencial, que es sigma A, 1 entre 1 más 1 entre 2. ¿Sí? Bien. Y ahora, se ve el sigma, ¿no? Ahí quedaría el área y la distancia, pero bueno, eso de ahí no es... A ver... bueno, puedo suponer lo siguiente, ¿no? Observe. Observe, para dejarlo de otra forma, ¿no? Imagínese que solamente tengo un capacitor, ¿no? O sea, de las mismas dimensiones, ¿no? O sea, que está A, el área es A, y aquí tiene dentro el dieléctrico 1, o el material con E1, ¿no? ¿No? ¿Cuál es la capacitancia de este capacitor? Bueno, este de aquí es la capacitancia en el vacío por la constante dieléctrica, ¿no? Entonces sería, en el vacío, ¿cuánto vale? Es 0A sobre, esta es la capacitancia de un capacitor en el vacío, que le debe multiplicar la constante dieléctrica 1, ¿no? K1. Entonces, aquí sería, tiene un E1 y un K1. Eso es lo que caracteriza este capacitor. De la misma forma, puedo suponer que el segundo, ¿no? El segundo también, imagínense que en algún caso está solito nada más. Así. Ya, así. Este es E2, K2. Así le llamamos, ¿no? Al amarillo era el segundo material. Sí, creo que sí. Ajá, bien, perfecto. El amarillo es E2. Entonces imaginamos que también él, por separado, forma un capacitor. Aquí está A,
A, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es su capacitancia? Bueno, sabemos que la capacitancia es la capacitancia que tendría en el vacío, que es E0A sobre A, por su constante dieléctrica, ¿no? Siempre, ¿no? Recuerda que el dieléctrico lo que hace es aumentar la capacitancia, ¿no? Ya. Entonces, observe esto de aquí, ¿no? A este le puedo llamar C1 y a este C2. ¿Sí? Por separado, estas serían las capacitancias que tienen. Ahora quiero ver la capacitancia juntos, ¿no? Juntos, de la forma que me lo plantea el problema. Entonces, ahora sí, ¿no? Aquí elimino el sigma. Y de aquí a este E1, recuerde que el E1 es 0 por K. 1 y el E2 es 0 por K2, ¿no? Listo. Entonces al E1 y al E2 le arranco un E0 también. Entonces tendría A dividido entre A es 0. Y aquí tendría 1 entre K1 más 1 entre K2. ¿No? Y bien. Listo. Y ya pues, no sé si usted observa aquí, este A lo puedo pasar al denominador. A ver. Ah, no, espere. Disculpen, jóvenes. El E0 sale en el denominador, ¿no? Disculpen, ¿no? Sale en el denominador del denominador, sale el E0, ¿no? Entonces sería A, ahora sí, algo está mal. A es 0, ahora sí, ahí, no, de nuevo te metieron la pata, sería A, y aquí sale en el denominador del denominador, se va arriba, pues, ahora sí. Ya. 1 entre K1 más 1 entre... Ahora sí. ¿Sí? Bien, y ahora sí usted podrá observar, pues, que todo esto no, está mal también. No está mal, sino que queda peor, pues, ¿no? Voy a ponerlo no, disculpen, jóvenes, ¿ya? Sí, para mejorar. Mejor voy a mandar a multiplicar el A, ¿no? Porque lo que quiero es que aparezca C1 y C2, pues, no eso es lo que quiero, ¿no? Aquí me estoy entreverando por las puras, jóvenes. Ahora sí, esto lo voy a mandar adentro. Aquí tendría A, ¿no? Aquí tendría A, y en lugar de E1 pongo E0, K1. Más fácil, ¿no? Ya, ahora sí. ¿Sí? Lo que quiero es eliminar, pues, ¿no? Quiero que quede en función de C1 y C2. Aquí tendría A, E0. ¿De acuerdo? Ahora sí creo que estamos de acuerdo. Bueno, ¿y quiénes son estos? Aquí están, pues aquí están. Entonces aquí sería 1. A ver, aquí abajo mejor. Y aquí sería, ¿quién es esto? Esto es 1 entre C1, ¿no? ¿Está bien o está mal? A ver, me avisa si he metido la pata de nuevo, ¿eh? ¿Sí? Listo, ahora sí. Creo que está así, está bien. Bueno, y esto es la capacitancia de todo el capacitor, ¿no? O sea, esto sería C. Y este C también lo puedo poner como 1 entre C, ¿no? Bueno, y aquí sale pues que 1 entre C es 1 entre C1 más 1 entre C2. Así puedo calcular la capacitancia de este capacitor. Listo. Ya. Claro, pues ahí él me dice capacitancia en serie. Claro, capacitancias en serie. Se observa que están en serie, ¿no? Se observa que estaban en serie, ¿no? Bueno, ahí arriba, ¿no? Puedo también hacer un arreglo diferente, pero eso todo usted lo está demostrando, ¿no? Usted puede también imaginarse ahora qué cosa es lo que pasa si usted tiene lo siguiente, ¿no? Ya bueno, eso ya queda para usted, ¿no? ¿Qué pasa si usted tiene así? Es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, lo estuviera así. Puede calcular la capacitancia en este caso también.
De nuevo, trabaje con el vector D. Trabaje con el vector D, ¿no? Etcétera. Ahora, ¿por qué le digo que haga así? Porque que se acostumbre a trabajarlo así. Bueno, porque así usted no solamente se acostumbra a calcular capacitancias, jóvenes, sino si usted se acostumbra a trabajar la electrostática en la materia. Observe que aquí hemos calculado no solamente capacitancia, campo eléctrico, diferencia potencial, todo, ¿no? Así hay varios ejemplos, ¿no? Entonces, otro tipo de capacitor sería así. Hay otro que es así también, ¿no? Se puede poner. Por ejemplo, así y así, ¿no? Bueno, y ahí usted puede poner varios dieléctricos, si quiere pone 3, etcétera, ¿no? El procedimiento es el mismo, ¿no? El procedimiento es el que le he mostrado, ¿no? Eso de capacitancias en serie, en paralelo, jóvenes, yo no voy a hacer, ¿ya? Eso de ahí, ya usted lo sabe de la academia, ¿no? Que, bueno, en serie, las sumas inversas, ¿no? En paralelo se suma, capacitancia equivalente, ¿no? Bueno, esa parte yo le dejo a usted que repase sus cuadernos de la academia, del colegio, ¿no? Eso de ahí no vamos a ahondar en esas cosas, ¿ya? Pero se supone que usted lo conoce, pues, ¿no? Yo lo que estoy haciendo aquí es lo que corresponde más a la electrostática, ¿ya? Bien. Bien, habiendo dicho eso, yo creo que ese problema ha servido para dejar claro varias cosas, ¿no? Ahora vamos a ver el tema de corriente eléctrica, ¿sí? A ver, voy a tomar un poco de agua. Listo. Bien, en este caso, si usted observa lo que hemos hecho hasta ahora, hemos puesto al capacitor, aquí está de nuevo, voy a colocar aquí corriente, otro tema ya. Ya. Entonces, hemos trabajado con un capacitor, ¿no? Aquí está, ¿sí? Y a este capacitor se le ha sometido una diferencia potencial. Aquí está. Y bueno, pues hemos visto que se carga, ¿no? Aquí carga más Q, menos Q, etcétera. Y si ponemos un dieléctrico, en general el dieléctrico es un aislante, ¿no es cierto? Se polarizan las cargas, etcétera. Pero podemos hacer otro experimento. Después que esto se ha cargado, ahora en lugar de colocar un dieléctrico, ¿qué le parece si colocamos un cable conductor, un conductor? Este aquí es un conductor. Aquí. ¿No? ¿Qué cosa cree que es lo que va a pasar si colocamos a un conductor? Bueno, si colocamos un conductor en lugar de colocar un aislante entre ellos, estos dos puntos, los extremos del conductor, están a potenciales diferentes, ¿no? Observe, puede ser que este esté a un potencial V0 y este está a un potencial 0 más diferencia potencial mayor. O sea, no hay equilibrio aquí electrostático, ¿no? Hay un lugar que tiene un potencial mayor. Entonces, ¿qué va a pasar con los electrones? Los electrones van a sentir la presencia de un campo eléctrico a lo largo del conductor y se van a mover, pues, de una placa hacia la otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en esta región hay exceso de electrones y aquí hay ausencia de electrones, entonces los electrones se mueven hacia allá. Esa es la dirección de los electrones. Este comportamiento, cargas en movimiento, es lo que nosotros consideramos como corriente eléctrica, ¿ya? La corriente eléctrica son las cargas en movimiento. Pero aquí hay una pequeña observación. Por cuestiones históricas, la corriente eléctrica se toma en el sentido de las cargas positivas, no de las cargas negativas.
Entonces, por ejemplo, aquí le digo que los electrones viajarían en esta dirección, ¿no? Pero para la corriente se considera como si fuera positiva. Y si fuera positiva sería lo opuesto, ¿no? Sería como si estuviera yendo para allá cargas positivas, ¿no? Pues, ¿por qué digo como si estuvieran yendo cargas positivas? Pero porque en realidad no hay cargas positivas que están yendo para allá. Pero el comportamiento del sistema es como si estuvieran yendo, ¿no? Porque esta placa cada vez se descarga más negativamente y comienza a emparejarse, ¿no? Es como si le estuviéramos dando carga positiva también, ¿no? Entonces es parecido, ¿no? Entonces esta es la dirección de la corriente. ¿Ya? Esto es por cuestiones históricas, ¿no? No hay ninguna razón especial, ¿no? Por cuestiones históricas siempre la corriente se ha considerado en el sentido de las cargas positivas, ¿no? Bien, entonces, habiendo dicho eso, puedo definir, pues, lo que es intensidad de corriente, ¿no? Intensidad de corriente. Bueno, se puede utilizar la letra I minúscula, algunos libros, otros utilizan la I mayúscula, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, podemos utilizar nosotros la I mayúscula, ¿qué tal? ¿Sí? Hola. Bien, la intensidad de corriente entonces, de esta forma, ¿cómo se define? Se define como el flujo de cargas eléctricas en función del tiempo, ¿no? Entonces es la cantidad de cargas que atraviesa, o la cantidad de carga, disculpe, no de cargas, la cantidad de carga que atraviesa una sección de un material por unidad de tiempo, ¿no? Voy a poner eso de ella. La carga que atraviesa. Ahora ya me dio un atraviesa. Atraviesa. No, atraviesa es con S. A ver, jóvenes, ustedes me ayudan ahí si escribo una piedra de... Una piedra ortográfica, ¿ya? Una sección transversal. Una sección transversal del material. Por unidad de tiempo. Ya. A ver, yo pido disculpas por algunas cuestiones ortográficas. Yo me confundo, ¿ya? No es porque no haya ido al colegio, ¿no? No piensa, profesor, ¿qué pasa? No he ido al colegio. Les comento para que me entiendan, ¿ya? Por aproximadamente 10 años, yo he vivido en Brasil y he trabajado, he enseñado, ¿no? En universidades allá. Ahí, ¿cuál es el problema? Bueno, para los que conocen un poco de portugués, el problema es que ellos cambian mucho la V con la B, la S con la Z, la Y con la I. O sea, hay palabras que son muy parecidas. Entonces, tuve que reaprender, ¿no? Porque es casi lo opuesto, ¿no? O sea, entonces, a veces usted escribe algo con B labial y es con V, ¿no? Entonces, tuve que reaprender todo, ¿no? Sería más fácil si no se pareciese en nada. O sea, si fuera un lenguaje diferente, ¿no? Fuera el inglés, etcétera, ¿no? Pero como es tan parecido, yo me he cansado de meter la pata, entonces ya aprendí ahí ¿qué pasó? Ahí, después de un tiempo volví al Perú y de nuevo, pues ya no pude. Y es más, un tiempo estaba en el Perú todavía y todavía daba clases por internet, ¿no? Y en fin, ¿no? Entonces, yo estoy confundido, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi esposa es brasilera también, ¿no? Entonces ahí nos comunicamos en portugués y ahí ya yo sinceramente pido disculpas, ¿no? Ya me ha pasado, por ejemplo, que en una clase en Perú estaba escribiendo Ley de Newton y escribí en el título así, ¿no? Así lo escribí el título, ¿no?
Ley de Newton. Ni cuenta me di, ¿no? Estaba escribiendo. Después cuando acabó la pizarra, pues todo veo que el título estaba así siempre, ¿no? Así pues se escribe en portugués. Es una pena, ¿no? Es una... entonces, ya, entonces yo pido disculpas. Yo lo cuento para que me entiendan, ¿no? ¿Por qué no voy a pensar, pues, yo aprendí bien lenguaje, ¿no? Ingresé a la universidad, todo. Yo he dado examen de admisión como ustedes, ¿no? Pero ya, pues, tengo esas dificultades, ¿no? Listo, en fin. Ya, entonces, si por ahí aparece una piedra, ya a ustedes le pido que me comprendan. Entonces, sería más o menos esto, ¿no? Entonces, esta es la intensidad de la corriente. Esto se mide en amperes, ¿no? Usted ya sabe también, ¿no? En el sistema internacional, ¿no? La capacitancia en faradios, esto en amperes. Este ampere es francés, ¿no? Por eso le ponen el tilde así, ¿no? Ampere. Y el símbolo es A mayúscula, ¿no? Listo. Entonces, para que usted tenga una idea de... Siempre es bueno tener una idea de qué estamos hablando, ¿no? Porque nosotros hablamos aquí de electromagnetismo y nosotros pensamos, pues, bueno, las ecuaciones, etcétera, y no nos damos cuenta que a veces estamos hablando de cantidades absurdamente gigantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usted quiere imaginar un ampere. ¿Un ampere a qué equivale? Bueno, a partir de la definición, se equivale a un coulomb que atraviesa una sección por segundo, ¿no? Sería un coulomb por segundo. Está en el sistema internacional este ampere. Entonces la carga también es carga entre tiempo, ¿no? Un ampere se refiere a un coulomb por segundo. Y un coulomb se refiere a la carga de cuántos electrones, ¿no? Entonces, usted puede ver que un coulomb es equivalente a ¿cuánto? ¿Cuál es la carga de un electrón? 1,6 por 10 a la menos 19. O sea, más o menos de cuántos electrones estamos hablando en un coulomb. Esto pasa arriba, sería del orden de 10 a la 18, ¿no? De 10 a la 19, ¿no? De aproximadamente 6,2 por 10 a la 18 electrones. Entonces, solamente al hablar de un coulomb, ¿no? Disculpe, de un ampere, y mire pues la cantidad de electrones a las que se refieren. ¿No? O sea, todo esto de aquí son estas ecuaciones que hacemos, todo aquí, son de forma macroscópica, ¿no? Yo comentaba, lo he comentado creo el ciclo pasado con unos compañeros, que cuando yo era estudiante, ahí en la uni, al igual que ustedes, teníamos que rendir una prueba antes del laboratorio, ¿no? Una prueba antes del laboratorio, ¿no? Inclusive, nosotros teníamos un curso de laboratorio un poco más avanzado, que antes del laboratorio, esto lo cuento a manera de anécdota, ¿no? Antes del laboratorio teníamos que ir a la pizarra y exponer a los profesores qué cosa íbamos a hacer en el laboratorio. O sea, ya habíamos estudiado la guía de laboratorio, teníamos que tener previsiones, ¿no? Bueno, más o menos esto, ¿por qué va a salir eso? Porque la física es así y así, ¿no? Y usted iba y exponía, y si no satisfacía, pues, los estándares, ¿no? de profesor, bueno, no hacía el laboratorio, ¿no? Se iba a su casa y tenía que volver la próxima semana y presentar nuevamente, ¿no? Así era, ¿no? En ese tiempo. No sé cómo es ahora, ¿no? De pasada le digo que era bastante común que la gente se vaya a su casa, ¿no? Pues era un curso en el que todo el ciclo tenía uno que hacer solamente 6 laboratorios, creo. Eso era el curso, ¿no? Pero bueno, pues por eso tenía que hacerlos bien, ¿no? Entonces la mayoría pues iba a su casa a la primera, ¿no? Por más que estudiaban, ¿no? Los profesores eran bastante exigentes, ¿no? Me acuerdo de un profesor alemán que había en ese tiempo, ¿no? Bueno, uno de los profesores más
uno de los profesores más preparados que yo conocí en todo mi tiempo en la uni, ¿no? El profesor Manfred Horn. Ya creo que está retirado el profesor. El profesor fue, para los que de repente conocen un poco de cómo funciona el sistema de becas internacionales, él fue ganador de una beca que es una de las becas más complicadas de ganar, que se llama la beca Fulbright, para hacer su doctorado en Canadá, ¿no? Él estudió en la Universidad de Berlín. Excelente profesor. Bueno, él era uno de los profesores, ¿no? Que nos mandaba a nuestra casa. Bueno, en fin, le cuento eso porque en uno de esos exámenes, había un profesor que también era muy bueno, ¿no? Era joven, preguntó así, ¿no? A ver, les hago la pregunta. Yo le he preguntado otras veces a unos compañeros. El examen era el siguiente, solamente vino esa pregunta, nada más, no era nada más. Dijo, se tienen dos esferas conductoras idénticas. ¿Sí? Las dos esferas son idénticas. De tal forma que cuando están juntas, en contacto, la carga total en las dos esferas es 3 electrones. Determine cuál es la carga de cada esfera cuando se separan. Entonces, esa era la pregunta. Nada más. Hasta ahora recuerdo esa pregunta, ¿no? ¿Qué piensa pues, usted? Entonces, todos nos miramos la cara en ese tiempo, recuerdo, ¿no? Nos miramos. Bueno, lo dejo pensando un poco, ¿no? Lo dejo pensando un poco. A ver, al final de la clase lo comentamos. Con Yamoja, si no sabía los objetivos, no hacía... Ay, mire, profesor Johnny, ¿no? Bien, entonces, observe que es una cantidad absurda, pues, ¿no? De electrones, ¿no? Es que hay una cantidad absurda de electrones, ¿no? Y todos los fenómenos que nosotros trabajamos se tienen que entender así, ¿no? Que nosotros hablamos de cantidades gigantescas, ¿no? Yo una vez preguntaba también, ¿qué cosa hay más? ¿Hay más electrones? Mire, le hago una pregunta a usted. ¿Hay más electrones en un dedo, en uno de sus dedos? ¿O hay más cabellos en todo el mundo? Considerando no solo las personas que están vivas, sino todas las personas que vivieron desde que existió la Tierra. Desde que existió la Tierra hasta este momento, más o menos se calcula que han vivido 110 billones de personas aproximadamente. Entonces le pregunto, ¿qué hay más? ¿Electrones en su dedo o cantidad de cabellos? Considere pues, usted todos los tipos de cabellos, ¿no? De axila, etc. De todas las personas que han vivido en el planeta Tierra. Entonces, si usted hace algún día ese cálculo, usted se va a dar cuenta que hay más electrones en su dedo. O sea, para que usted tenga una noción de qué estamos hablando, ¿no? De qué estamos hablando, ¿no? Claro que se puede calcular, ¿no? Se utiliza, por ejemplo, más o menos cuál es la constitución del cuerpo, ¿no? Principalmente carbono, nitrógeno, etcétera. Cada uno tiene un número atómico, usted puede más o menos cuántos electrones hay, número de Avogadro, por gramo, sería el número por gramo, más o menos usted calcula cuánto pesará pues su dedo, ¿no? No sé, 100, 150 gramos, ¿no? Yo hice ese cálculo una vez, ¿no? Por ahí lo tengo, ¿no? Pero en fin, se demuestra que hay más electrones en un solo dedo de usted que cantidad de cabellos de todas las personas que han vivido en el planeta Tierra desde siempre, ¿no? Considerando que aproximadamente tienen más o menos 150.000 cabellos por persona, ¿no? Un poco menos. Eso depende si la persona es pelirroja, si la persona es de cabello amarillo, ¿no? Nosotros decimos gringo, ¿no? Gringo o de cabello. Creo que el cabello de las personas morenas, aunque parece más abultado, tiene menos cabello, ¿no? Alrededor de 100.000. Pero para las personas pelirrojas creo que 150.000. Por ahí va, ¿no? Ahí. Usted encuentra esa información, ¿no? Usted puede calcular. Bien, en fin, entonces estamos hablando de bastantes cosas, ¿no? Cuando hablamos de corriente. Entonces, para no repetir después este comentario, en el caso de la pregunta que hizo el profesor,
¿Cuál es la respuesta? Algunos pensaron en una esfera se queda un electrón, en otras 2 electrones. Otros pensaron que un electrón se parte por la mitad, ¿no? Esos, bueno, pues merecían salir de la uni, ¿no? Como un electrón pues es fundamental, ¿cómo lo va a partir por la mitad? ¿Cuál es la respuesta en ese caso? No se sabe, la respuesta no se sabe. Puede ser cualquier cosa, porque las propiedades que nosotros trabajamos aquí en el electromagnetismo son para cantidades gigantes, ¿no? No es para 2, 3 electrones, ¿no? Por ejemplo, vamos a estudiar problemas de corriente. Bueno, ese problema de corriente no funciona pues para un electrón, para 2 electrones, ¿no? Funcionan para cantidades grandes, ¿no? Bien. Inclusive, si usted dice que la corriente es hacia la derecha, no significa que todas las cargas van hacia la derecha. A nivel microscópico habrá algunas que van hacia el otro lado. Pero, en su mayoría, y tomando una media, pues se puede considerar que solamente hay cargas hacia la derecha, ¿no? O sea, entienda eso, ¿no? Que es una cuestión estadística, ¿no? Y que solo sirve para muchas partículas. Bien. Ahora, eso es la intensidad de la corriente. Bueno, nosotros también podemos trabajar con... Observe que la intensidad de la corriente es sobre toda la sección transversal, ¿no? Entonces, por ejemplo, una corriente de 1 amperio pasan 6 por 10 a la 18 electrones. Por ejemplo, imagínense que la sección transversal es 1 metro cuadrado. Entonces pasan esta cantidad de electrones por 1 metro cuadrado. Si la sección transversal fuera mucho más pequeña, pero aún así pasa a 1 amper, entonces pasan la misma cantidad de electrones. A la corriente no le interesa mucho, en ese sentido, cuál es la densidad de carga superficial que está atravesando, ¿no? Lo que le interesa es cuál es la carga total. Pero podemos definir la densidad de corriente. Ahí viene la densidad de corriente. Que sí nos da esa información, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usted tiene aquí una pequeña superficie en el espacio, ¿no? Aquí, ¿sí? De que es muy pequeño, ¿no? Un diferencial de S, un diferencial de área. Y digamos que la dirección normal es esta, de la superficie. Y la corriente pasa en esta dirección, no necesariamente perpendicular a la superficie. Podemos definir aquí un vector J. Este vector J es justamente la densidad de corriente, ¿no? De tal forma que la carga, disculpe, la corriente, DI, ¿no? Voy a poner DI, el diferencial de corriente que pasa por este diferencial de superficie es el flujo de este J, ¿no? Entonces, la corriente se convierte en el flujo de otra cantidad. Esa otra cantidad es la densidad de corriente, ¿no? Entonces, la cantidad de corriente que pasa por este diferencial de área lo puedo calcular como el J, que multiplica al vector n diferencial de S, ¿no? Observe que es un diferencial de flujo, ¿no? ¿Sí? Entonces voy a poner esto aquí, la corriente puede ser expresada como el flujo de un vector J, ¿no? De un vector J que es, ¿no? Que se denomina, ¿no? Densidad de corriente. En el caso que la corriente pase de forma perpendicular a la superficie, este vector J simplemente es la corriente por unidad de área, nada más, ¿no? Ahí queda más simple. Pero no necesariamente, a ver, pones un segundo aquí.
Ya, empezó a llover, ¿no? Algunos jóvenes, por si acaso, si se corta el internet, si acá se corta la clase, me disculpan, ya lo recuperamos otro día, ¿no? Se ha empezado a llover aquí, ¿no? Ya, listo, ¿dónde estoy, no? Ya donde estoy está lloviendo. Bien, entonces, este de aquí sería la densidad de corriente, ¿no? Ya. Ahora, este J de aquí tiene algunas características especiales, ¿no? Entonces tiene la dirección y el sentido del movimiento de las cargas, ¿no? Entonces, como son cargas eléctricas, ¿no? Las que están pasando, este J tiene la dirección de ellas, ¿no? Entonces tiene la dirección y el sentido del movimiento de carga. ¿Sí? Listo, ¿no? Ya. Bien, entonces voy a utilizar esto de aquí. Para determinar cómo puedo relacionar este vector J, puedo utilizar esta última frase para ver cómo se relaciona este J con la velocidad de las partículas, ¿no? Para ello voy a hacer lo siguiente, a ver. Imagine que aquí hay una sección transversal, ¿sí? Un poco más grande. Aquí está, ¿sí? Aquí hay una sección transversal que tiene, la dibujo así oblicua, ¿no? Su vector normal sería este, ¿no? Y sobre esta región están pasando pues las cargas, pero las cargas están pasando en otra dirección, no necesariamente en la dirección de esta superficie, ¿no? Entonces, por ejemplo, considero que por aquí vienen las cargas y se mueven con esta velocidad, ¿no? Hacia allá. ¿Sí? Bien. Entonces, la corriente es la cantidad de carga que pasa por unidad de tiempo. Entonces voy a considerar un diferencial de tiempo y voy a calcular cuántas cargas o cuántas partículas, cuánta carga eléctrica va a pasar a través de esta superficie, ¿no? Entonces digo, en un diferencial de tiempo, dt, la cantidad de carga que va a pasar a través de esta superficie que está aquí, ds, por decir, la superficie ds, es igual a todas las cargas que están dentro de este volumen, ¿no? ¿Sí? En un tiempo diferencial de t, todas las cargas que están dentro de este volumen, cuya longitud es la velocidad por diferencial de t, pasarán a través de esta. Bien, entonces digo la cantidad de carga, voy a ponerlo así, el diferencial de carga que pasa es la densidad de carga por el diferencial de volumen. Este aquí es volumen. Esta es la carga total, es esto de aquí, ¿no? El diferencial de volumen es este de aquí, todo este volumen que está aquí. ¿Sí? Bueno. Y por otro lado, el diferencial de volumen a quién es igual. El diferencial de volumen es igual a este lado de aquí, que sería la velocidad diferencial de t, es la longitud, ¿no? Esta de aquí, que multiplica el vector n, eso de ahí me dará la altura del cilindro, ¿no? Así. ¿Sí? Y esto de aquí que multiplica el diferencial de ese. Este es el volumen total de esta figura, ¿no? Bueno, entonces, disculpe, este es diferencial de volumen. Así, ¿no? Ya. Bueno, yo con esto puedo calcular la corriente. A ver, la corriente, por la definición que tengo aquí arriba, observe, era el J por N diferencial de S, ¿no? Pero al mismo tiempo, la corriente es la carga por unidad de tiempo, ¿no? Diferencial de carga entre diferencial de tiempo. El diferencial de carga, ¿quién es, jóvenes? Es la densidad de carga
por el diferencial de volumen. El diferencial de volumen es todo esto. Si esto lo divido por el diferencial de tiempo, entonces, ¿qué pasa? Se elimina este de t, ¿no? Sería este. Listo. ¿Esto de dónde viene? Esto viene de que la corriente es el diferencial de carga entre el diferencial de tiempo. Y a su vez, por la definición de la densidad de corriente, esto es igual a J por N por diferencial de S. ¿Sí? Esto es de la definición de densidad de carga, ¿no? Esto es de la definición de la densidad de carga. Listo. Bien, entonces aquí ya usted puede encontrar qué relación tenemos para J, ¿no? Luego, J que es igual. J es igual a ver, aquí tendremos la densidad de carga por la velocidad. Esto es velocidad, jóvenes, ¿no? Es la velocidad de las cargas, ¿no? La velocidad de las cargas eléctricas. ¿Se entendió, jóvenes? Yo creo que fue un poco rápido también, ¿no? A ver, aquí es que utilicé la misma letra para volumen y velocidad, ¿no? Entonces, a ver, repito para que se entienda. Entonces, yo quiero calcular la corriente que pasa sobre esta superficie. Bueno, puedo considerar en un diferencial de tiempo que la cantidad de corriente que pasa por aquí es la cantidad, disculpe, quiero calcular la corriente que pasa sobre esta área. Y la corriente es la cantidad de carga por unidad de tiempo, ¿no? Entonces puedo considerar que la cantidad de corriente que pasa por esta región en un tiempo delta de t es todas las partículas cargadas que están dentro de este volumen. Como ellas se mueven a una velocidad v, entonces sería todas las partículas que están dentro del intervalo v por delta de t. Las que están más afuera que eso ya no irán a atravesar esta superficie en un tiempo delta de t. Entonces eso es lo que estoy haciendo, ¿no? A su vez, la cantidad de carga que está aquí dentro es la densidad de carga en esta región del espacio que multiplica un diferencial de volumen, ¿no? Esto es siempre. Entonces, ¿quién es el diferencial de volumen? Bueno, ese es el volumen que está aquí dibujado, ¿no? De este cilindro inclinado. Entonces, ¿cuál es el volumen de ese cilindro inclinado? Bueno, sería el área de este aquí diferencial de S que multiplica esta altura, ¿no? Esta altura. ¿Y esta altura quién es? B, velocidad diferencial de t por n, ¿no? Recuerde que el producto escalar es la proyección, ¿no? Entonces aquí, al hacer este producto escalar, estoy calculando la proyección de esta longitud sobre esta dirección, que es la dirección normal al diferencial de S, ¿no? Entonces esto acaba siendo la altura, ¿no? Por la altura del cilindro inclinado por la base, ¿no? Este sería el diferencial de volumen. Ahora yo reemplazo. La corriente entonces es Rho, ¿no? Reemplazando aquí arriba, ¿no? No, de aquí, disculpe. La corriente es diferencial de Q entre diferencial de T. Bueno, diferencial de Q es Rho por todo esto que está aquí. Entre diferencial de T se elimina este diferencial de T de aquí. Y simplemente me queda esto. Y a su vez, yo sé que por la definición de la densidad de carga, no, densidad de carga no, densidad de corriente. Por la definición de la densidad de corriente, esto es igual a J por N de S, ¿no? Eso lo puse ahí arriba, ¿no? La corriente es el flujo, ¿no? El flujo. ¿Sí? Bien. Bueno, podría poner aquí que esto es un diferencial de corriente, realmente el que está pasando porque es un diferencial de área, ¿no? Bien, entonces aquí ya igualando estos dos últimos términos, se observa bueno, que el J es igual a el Rho por la velocidad, ¿no? Eso es lo que les comentaba, ¿no? O sea, este J, esta densidad de corriente, se relaciona a la velocidad de los portadores de carga. El caso más común es que los portadores de carga sean electrones. Pero, en general, se puede considerar que son otros. Pueden ser iones, por ejemplo, ¿no? Una solución química, por ejemplo, pueden ser iones, ¿no?
Entonces, en ese caso pueden haber otros, por eso no solamente se pone electrones, ¿no? Entonces, si aquí usted dice, ¿no?, que la densidad de carga es igual a el número de partículas por la carga que tiene cada partícula por unidad de volumen, este n es el número de portadores de carga por volumen, por unidad de volumen, ¿no? Entonces se puede escribir la densidad de carga así, ¿no? Bien, entonces en este caso, suponemos que solamente hay un portador de carga, por ejemplo, electrones, si usted gusta, ¿no? Entonces el J, ¿cómo se escribe? Se lo voy a poner con rojo porque es importante. En ese caso, el vector desplazamiento, disculpe, densidad de corriente, el vector densidad de corriente sería ρ, que es NQ, ¿no? NQ por la velocidad. Se puede escribir así. De nuevo, N es el número de portadores de carga por unidad de volumen. Ahora, usted puede suponer que no solamente hay un portador de carga, se puede suponer que hay varios portadores de carga. Por ejemplo, que la corriente se debe debido a electrones y debido a algún tipo de ion también que se está moviendo a través de una región del espacio. Entonces, si hay diferentes portadores de carga, entonces, pongo aquí, ¿no?, con varios portadores de carga. Si hay varios portadores de carga, entonces, ¿qué pasa? Entonces, aquí sería el J, sería igual a la sumatoria, tendría que sumar sobre cada portador de carga, ¿no?, de NI, QI. Entonces se suma sobre todos los portadores de carga, ¿no? Entonces usted puede observar que a nivel microscópico el J es más usado que el propio concepto de corriente, ¿no? Porque el J ya me da una relación sobre cuál es el movimiento de los portadores de carga, ¿no? La corriente no necesariamente. ¿Sí? Bien. A ver, no sé si tenemos tiempo para hacer la ecuación de continuidad. Ya, vamos a... ¿Qué hago? Conviene hacer. A ver. Bueno, vamos a hacer la ley de Ohm primero mejor y después hacemos, si hay tiempo, hacemos la ecuación de continuidad, ¿ya? Vamos a hacer la ley de Ohm. ¿No? Bien, entonces, la ley de Ohm es la siguiente, ¿no? Hay veces es más común escribir la ley de Ohm como la diferencia de potencial es igual a la corriente por resistencia, ¿no? Pero realmente la ley de Ohm se escribe inicialmente a nivel microscópico, ¿no? Entonces es así, ¿no? Es para la densidad de corriente, es esto aquí. Es otro tema. La ley de Ohm. Algunos materiales presentan un comportamiento de respuesta. Es decir, si usted coloca un campo eléctrico, el material se comporta de una forma determinada. Entonces, por ejemplo, eso lo hemos visto cuando hemos hecho la última clase de eléctricos. Hemos visto que cuando usted coloca un campo eléctrico sobre un material eléctrico, los momentos dipolo de los elementos dentro del material se alinean, ¿no? Eso lo vimos, no sé si usted recuerda en la clase pasada, que había algunos materiales que le decíamos materiales no polares, que si no había campo eléctrico, no tenía ningún momento dipolo aquí adentro, no pasaba nada. Usted le colocaba un campo eléctrico externo y se generaba un momento dipolo, ¿no? Entonces se generaban pequeños momentos dipolo, eso lo vimos en la clase pasada. ¿Sí?
Entonces, esto de aquí es un efecto de respuesta. Debido a un campo eléctrico, los materiales se comportan así. Bueno, también hay un efecto de respuesta en la corriente. Algunos materiales se comportan de tal forma que si usted le aplica un campo eléctrico, este campo eléctrico va a ser proporcional a la densidad de corriente. O sea, hay una relación entre este J y el campo eléctrico. Esto tiene sentido a partir de la ecuación anterior, esta de aquí. Observe que el J es proporcional a la velocidad, ¿no? Entonces, si usted le aplica un campo eléctrico, usted está aplicando una fuerza sobre las partículas. Entonces, de alguna forma afecta su movimiento. Entonces, algunos materiales isotrópicos que cumplen la ley de Ohm, cumplen esto aquí, ¿no? Esta es la ley de Ohm. Ahora, este término es un escalar que relaciona al J y al E, y este de aquí es la conductividad eléctrica. Eléctrica del material. ¿Ya? Repito, no todos los materiales satisfacen la ley de Ohm. Los que satisfacen, bueno, es de esta forma, se entiende la ley de Ohm. Ahora, esto se puede traducir en aquella ley de Ohm que usted realmente está más familiarizado, cuando consideramos una región, por ejemplo, ¿no? Y calculamos la corriente. Por ejemplo, considere lo siguiente. Quiero calcular que hay un cable conductor, por ejemplo, ¿no? Entonces, por este cable conductor, por ejemplo, hay una sección transversal S, tiene una longitud L. Entonces, hay una diferencia de potencial entre los puntos también, ¿no? Una diferencia de potencial entre los puntos. Y por aquí se mueven las partículas, ¿no? Entonces, por ejemplo, le coloco un campo eléctrico y se establece, pues, ¿no? La corriente, en este caso el vector de densidad de corriente sería esto. Bien, a partir de esto yo puedo calcular cuál es la corriente, ¿no? Que atraviesa esta región. A ver, la corriente, ¿quién sería? Sería el flujo, ¿no es cierto? Entonces el flujo del J, un diferencial de corriente es el flujo, la corriente total sería la integral del flujo sobre esta superficie S, ¿no? Aquí está el vector N. ¿Sí? Bueno, esto simplemente para este caso simple sería J por S, ¿no? Nada más. ¿Sí? Esa sería la cantidad. Como les comenté, ¿no? Si es que la superficie es paralela a la dirección de movimiento de las cargas, entonces la densidad de corriente, está aquí, es la corriente por unidad de área, ¿no? Bien. Pero por otro lado, también este J satisface la ley de Ohm. Entonces, por la ley de Ohm, este de aquí lo puedo escribir como sigma, el campo eléctrico, y S, ¿no? Entonces, si satisface la ley de Ohm, lo puedo escribir así. Y el campo eléctrico, a su vez, yo sé que lo puedo calcular como el gradiente del potencial, ¿no? O sea, sigma es la variación de potencial que existe entre la longitud. La variación de potencial sería la variación de potencial entre estos extremos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay un potencial V más delta de B, y aquí simplemente sería V. Esta diferencia de potencial. Y aquí sería S. ¿Sí? Bueno, arreglo esta ecuación de aquí. Aquí tengo los siguientes términos, ¿no? Este aquí por un lado tengo I y por otro lado tengo este. Entonces, le doy la forma y me sale que luego la diferencia potencial es igual a ver, le pongo aquí la corriente y por el otro lado todo este término pasa a dividir, ¿no? O sea, sería L entre sigma por S. Aquí está. Y bueno, esto de aquí ya usted lo conoce mucho mejor.
Esta es la llamada ley de Ohm macroscópica. Esto de aquí equivale a ¿qué? A la resistencia del material, ¿no? Sería la resistencia. Esta de aquí se llama resistencia. Entonces, debido a la ley de Ohm, solo porque la ley de Ohm se cumple, puedo decir que la diferencia de potencial es igual a la corriente por la resistencia. Es otra forma de la ley de Ohm. Pero viene de la primera, ¿no? Viene de la primera. Muy bien. A ver, jóvenes, medio teórico hasta aquí todo. ¿Alguna pregunta? A ver. ¿Alguna duda hasta ahí? Eso viene del transporte de cargas. Claro. Esta no sé si entiendo bien lo que usted, a lo que se refiere, pero, Profe, disculpe, me sí. refiero al física 2 Fourier, eso que se hacía transporte de Ah, ya, masa. ya, ya, o sea, No. ya, ya, eso es un tema, eso de ahí no es... Lo que pasa es que hay varios tipos a ver, nosotros estamos hablando de la velocidad de los portadores de carga, ¿no es cierto? Pero hay que distinguir entre la velocidad del portador de carga, la velocidad a la que se transmite la corriente también, y porque una cosa es la velocidad con la que se mueven las partículas, en este caso, por ejemplo, los electrones, y otra cosa es la velocidad a la que se mueve la señal. Es más, si usted calcula esta velocidad, inclusive le recomiendo ahí, si tiene dudas, vea el Moisés. El Moisés da una relación de cuánto valen estas velocidades, por ejemplo, para los portes de carga. Es pequeña, jóvenes. Es pequeña. Entonces, si usted calcula esto aquí, es pequeño, ¿no? O sea, es más o menos, no recuerdo, creo que del orden de metro por segundo, ¿ya? Una cosa así. Es decir, imagínese, pues, ¿no? Usted, en su casa quiere prender el foco. Entonces, aprieta el interruptor. Entonces, si es del orden de metro por segundo, imagínese que de la distancia desde su interruptor hasta su foco pueda 10 metros, ¿no? O sea, se demoraría unos 10 segundos para que se prenda la luz. Y eso no es lo que pasa, ¿no? Eh, ya, ¿cuál es la explicación? ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué no pasa eso? Porque hay una diferencia entre la velocidad de los portadores de carga y la velocidad a la que se transmite, pues, la señal, ¿no? La corriente, ¿no? Eso se tiene que entender ya a partir de la de que en realidad lo primero que se transmite son los campos eléctricos, ¿no? Entonces, luego que usted establece una diferencia potencial, por ejemplo, prendiendo su interruptor, entonces lo que se transmite, una cosa es que se transmite el electrón, o sea, el electrón que se vaya de un lado hacia el otro, y otra cosa es que se transmite la señal que hace que el electrón que ya está cerca al foco interactúe, ¿no? Eso se transmite a través de campos eléctricos. Y eso se transmite a partir de la velocidad de la luz, ¿no? Eh, bien, entonces, primero hay que hacer una diferencia entre esta velocidad de las partículas y la otra es la velocidad a la que se propaga, pues, la propia señal, ¿no? La propia señal. Además, hay otros detalles, ¿no? Le comento eso para decirle que eso no es trivial, ¿no? Es bastante largo, ¿no? Es que a nivel microscópico tiene que llevarse a cuenta efectos cuánticos, ¿no? Entonces aparecen cosas como la velocidad de Fermi, por ejemplo. ¿Ya?
Infelizmente, pues, ¿no? Y yo siempre repito eso aquí, ¿no? Con los alumnos. A mí, yo digo, pues, infelizmente, ¿no? Aquí en la facultad, este, no tenemos cursos de mecánica cuántica, ¿no? Esa es una pena, ¿no? Porque nuevas tecnologías, jóvenes, es necesario desarrollarlo tomando en cuenta, pues, las características cuánticas, pues, ¿no? Yo les he comentado que la tendencia ahora es la ingeniería cuántica, ese es el nombre, ¿no? Ingeniería cuántica. Entonces hay universidades, pues, en Suecia, en Estados Unidos, de renombre, ¿no? Que ya abrieron esa carrera, ¿no? Se llama ingeniería cuántica, ¿no? Entonces, ya los transistores ya llegaron al límite, pues, ¿no? Cuántico, ¿no? Entonces, ¿cómo usted puede desarrollar nueva tecnología? A menos, pues, ¿no? Porque, bueno, pues, usted quiera trabajar en otra área, ¿no? Pero por lo menos se le tiene que dar el conocimiento básico para las personas que les interesa, ¿no? Llegar ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues, yo, bueno, ya me salí del tema, ¿no? Bueno, respondiendo a su pregunta, sí, esto es un fenómeno de transporte, ¿no? Así es simple. Ahora, ahondar en eso, pues, no voy a poder ahondar, ¿no? Jóvenes, termino con un ejemplo, a ver, ¿ya? Termino con un ejemplo. Ténganme un poquito más de paciencia, ya. Estamos terminando. A ver, hagamos un ejemplo. Y recomiendo leer el Moisés, ¿ah? El Moisés. Recomiendo leer sobre esa parte. Listo. Entonces, consideremos lo siguiente. A ver, un material cilíndrico. Aquí está. Sí, aquí está un material cilíndrico. Entonces, vamos a suponer que aquí tiene un radio interno A, un radio externo B. Y aquí en el medio, aquí está el medio, la región aquí entre entre los dos límites, se coloca un material que tiene una conductividad eléctrica sigma. ¿Sí? Además, las otras, las placas, tanto aquí la de adentro y la de afuera, se someten a una diferencia potencial, ¿no? Entonces, por ejemplo, de tal forma que el potencial, a ver, algo así. Entonces, este está un mayor potencial, por ejemplo. Ya, aquí hay un potencial de 3. Listo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la resistencia de este material? Además, esto tiene una longitud L, vamos a suponer. Ahora. Ya. ¿Sí? Bien, jóvenes. Entonces, ¿cómo podría resolver este problema? Le dicen la resistencia de este material, ¿no? Entonces, aquí se entiende que las cargas están fluyendo de forma radial, ¿no? Si aquí es su eje de simetría. Si este aquí es su eje de simetría, ¿no? Entonces, algo así, ¿no? Sería en esta dirección, ¿no? Esta que le digo, pues, radial, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué podría hacer para calcular la resistencia? Bueno, al igual que en los capacitores, lo único que tiene que hacer es encontrar una relación entre la diferencia potencial y la corriente. En los capacitores usted encontraba una relación entre la diferencia potencial y la carga, ¿no? Ya, cuidado aquí con este sigma, jóvenes. Ya no he hecho el comentario, pero el sigma tiene el mismo símbolo que la densidad de carga superficial, pero no tiene nada que ver con la densidad de carga superficial. Esto es conductividad eléctrica. No tiene nada que ver con lo otro, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué hago? El procedimiento es más o menos el mismo, ¿no? Calculo el campo eléctrico, teniendo el campo eléctrico, calculo la diferencia potencial, teniendo la diferencia potencial, puedo encontrar una relación entre ella y la corriente. Esa relación es la resistencia, ¿no? El mismo procedimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta región del espacio, aquí, la región entre los dos cuerpos, puedo aplicar la ley de Gauss, ¿no? O sea, puedo decir que la divergencia del vector desplazamiento
es igual a 0. ¿Ya? Aquí no hay cargas, solamente hay cargas, solamente este vector D se preocupa de las cargas libres. Aquí no hay cargas libres, ¿no? ¿Ya? Infelizmente va a tener que creerme que no hay cargas libres aquí. ¿Ya? Porque alguien se podría preguntar, pero si está pasando corriente, puede ser que haya cargas libres. Bueno, se demuestra, eso lo vamos a hacer la próxima clase porque no he hecho la ecuación de continuidad, que no hay cargas libres. Siempre que se establece corriente sobre un material, sobre ese material no hay cargas libres. Y si usted le coloca las cargas libres, ellas desaparecen rápidamente, de forma exponencial. ¿Ya? Entonces no hay cargas libres. Se queda esto. Bueno, si no hay cargas libres y además por la simetría del problema entiendo que este D debe ser radial, ¿no? O sea, esto es radial, a eso me refiero. Por la simetría del problema. Entonces calculo aquí la divergencia en coordenadas cilíndricas, es 1 sobre R, diferencial con respecto a R, de R de R. Y esto debe ser igual a 0. Bueno, si esto es igual a 0 es porque esto es una constante, ¿no? Entonces, si es una constante, entonces R de R debe ser una constante. Y aquí sale de R es la constante entre R. ¿Sí? Básicamente eso. Y si ya tengo el dr, también tengo el campo eléctrico, ¿no? Luego, el campo eléctrico, ¿quién es? Eso dividido entre la permitividad, ¿no? Sería C entre ER. ¿Sí? Bueno, teniendo el campo eléctrico, ahora calculo la diferencia potencial entre las extremidades. La diferencia potencial sería menos la integral, ¿no es cierto? Desde B hacia A del campo eléctrico radial, el radial diferencial de R. Bien, aquí sería la integral de A hacia B, cambio los límites, signo menos, y aquí sería el campo eléctrico que es CER diferencial de R. Entonces, ¿esto cuánto sale? C entre E, y aquí es Ln, ¿no? Ln evaluar los límites de B entre A. Bien, esta sería la diferencia potencial. Pues, ¿no? Ya, como le digo, ¿no? Una vez que tiene la diferencia potencial, busca la relación, en este caso, la ley de Ohm, ¿no? ¿Cómo relaciona con la corriente? A ver, ¿cómo relacionamos con la corriente? Bueno, si tenemos el campo eléctrico, tenemos también la corriente, porque por lo menos tenemos el vector densidad de corriente eléctrica, ¿no? Este aquí. Por la ley de Ohm, L es igual al campo eléctrico, ¿no es cierto? Que multiplica al... a ver. Ya, voy a hacer lo siguiente, a ver. Voy a reemplazar el C, ¿no? Ya no voy a utilizar el C, voy a utilizar el V, ¿no? Entonces digo, a partir de esto, para ya no estar este C es una constante, que no la tengo, ¿no? Entonces, el C entre E0, ¿no? O entre entre la permitividad, ¿a qué es igual? Bueno, sería el potencial entre Ln B entre A. Ahora sí, ¿no? Ya, ahora sí. Bueno, así el campo eléctrico, ¿quién es realmente? El campo eléctrico es C entre la permitividad, que es igual a todo esto, y todo entre R, ¿no? O sea, sería el potencial entre R, Ln de B entre A. Listo, ahora sí. Ya. Bueno, si tengo el campo eléctrico, también tengo el J. El J es igual a sigma, ¿no? Por el campo eléctrico, esa es la ley de Ohm. Y si tengo el J, tengo también la corriente. ¿La corriente quién es? Es el flujo, ¿no? Del J. Aquí le he puesto J mayúscula, ¿no? Entonces J minúscula estamos trabajando. Es el J. Es el flujo del J sobre la sección transversal, ¿no? Bueno, esto de aquí, como les decía, ¿no?
El J, en este caso, siempre es perpendicular a la sección transversal, ¿no? La sección transversal es cilíndrica, el J es radial. Entonces, simplemente sería J por área, ¿no? ¿Cuál es el área? El área de la sección transversal sería esta, ¿no? Un área así de un cilindro, el área lateral de un cilindro, ¿no? Por aquí está pasando la corriente, ¿no? Así, a través del... Por ahí está pasando la corriente. Entonces, ¿cuál es el área de ese cilindro? Entonces sería, a ver, veamos. Aquí sería sigma. Bueno, ese es V R L N de B sobre A. Y el área de este cilindro, bueno, supongo que está a una distancia R, ¿no? Una distancia R. Algo así. Sería 2pi por R por la longitud del cilindro. 2pi por R por la longitud del cilindro, que es L, ¿no? Aquí se ve el R. Y aquí ya salió ya, observe, y aquí ya está la respuesta. Pues, ¿no? Aquí entonces me queda 2pi sigma, diferencia potencial L. Bueno, y aquí abajo me queda Ln de B sobre A. He encontrado entonces una relación entre la corriente y la diferencia potencial. ¿Ya? Ahora sí, entonces de la ley de Ohm usual, la resistencia es la diferencia potencial entre la corriente. Entonces, a ver, paso a dividir este 2pi y paso a multiplicar el ln, sería ln de B sobre A sobre 2pi sigma L. Listo. Esa sería la resistencia del material. Ya. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? De cómo calcular la resistencia. Tanto resistencia como capacitancia es lo mismo, ¿no? Por eso es encontrar una relación pues, entre la diferencia potencial, ¿no? Y en este caso con la corriente, ¿no? En el otro caso sería con la carga, ¿no? Jóvenes, ¿alguna duda? Ya para ir terminando. Aquí hemos utilizado no se olvide la ley de Gauss de forma diferencial, ¿ya? Bastante útil, ¿no? Inclusive creo que en el parcial tomé algo, ¿no? De la ley, no tomé. No recuerdo. Si fue con ustedes, si fue con la otra sección. Ah, creo que fue con la otra sección. A ver, entonces, a ver, les hago la pregunta. Mira, usted tiene una densidad de carga aquí, ¿ya? Lineal. ¿Sí? O lambda, si usted gusta. Que es una función de x. Es el eje x. ¿Sí? Entonces, le dije, calcule la divergencia del campo eléctrico. Esto aquí, la divergencia del campo eléctrico es la pregunta, a lo largo de este círculo. Es un círculo, un círculo no es un cuerpo, ¿no? Sino en los puntos que satisfacen que, por ejemplo, es x del eje z. Estos puntos satisfacen y al cuadrado más z al cuadrado es igual a h. Son una circunferencia. Entonces, ¿cuánto vale esta divergencia aquí sobre estos puntos? Sobre los puntos de esta circunferencia, ¿cuánto vale esto? Nada. Cero, pues claro, cero.
Porque por la ley de Gauss, la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga sobre cero. Pero en estos puntos no hay densidad de carga. La carga está en otros puntos. La carga está sobre el eje X. Entonces no hay carga aquí. ¿Cuál es la densidad en estos puntos? Es cero. ¿Tú cuánto salió esto? Cero. Entonces creo que en el caso de ustedes, les pregunté en el Sócrates, ¿no? No sé si recuerdan, en el caso de ustedes les di la forma del campo eléctrico, ¿no? Entonces le dije, ahí va algún, no sé si fue, les di formas de campo eléctrico, ¿no? Funciones, ¿no? Algo así, algunas funciones, x cuadrado por y, etcétera, ¿no? Y les dije, ¿cuál de ellas representa al campo eléctrico en una región donde no hay cargas? Creo que fue con ustedes eso, sí, ¿no? Usted me confirmará, creo que sí. Entonces, ¿cuál de estos campos que les di aquí representa una región del espacio donde no hay cargas? Bueno, pues es aquel en el cual la divergencia salga cero, pues, si no hay carga. Lo único que tenía que hacer es aplicarle pues el operador nabla. Eso sí eran funciones muy simples, ¿no? Porque trataban en coordenadas rectangulares, todas, ¿no? Usted veía, buscaba dónde la divergencia es cero. Pues. Si la divergencia es cero, entonces es... No significa que el campo sea cero. No significa que el campo sea cero. Pero la divergencia es cero. Es como la carga puntual, pues, ¿no? Aquí está la carga puntual. ¿Sí? Esta es la carga puntual. En este punto, debido al campo de la carga puntual, ¿cuál es el campo eléctrico? Usted lo sabe, ¿no? La carga sobre 4pi es 0, r cuadrado r. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y si le pregunto, ¿cuál es la divergencia del campo en este punto? Usted puede calcular la divergencia. Puede calcular a partir de esto, ¿no? O puede decir, por la ley de Gauss, es igual a la carga en este punto, no en este punto. En este punto, estoy pidiendo la divergencia en este punto. Entonces, 0 es 0. Sí. ¿No? Bien, me sorprendió, pues, ¿no? Que no estaban calculando, ¿no? La divergencia y se demoraron un poco, ¿no? Pero bueno, no importa, eso de ahí uno lo va aprendiendo en el camino, ¿no? Ya, alguien me pregunta si el solucionario voy a subirlo ¿a dónde? Al canal. Ah, jóvenes, si quiero hacer un comentario sobre ese canal, ¿ya? Ese canal no lo manejo yo, ¿ya? Lo maneja otra persona. Entonces, por si acaso, si aparecen algunas cosas extrañas en ese canal, no voy a pensar que el profesor lo ha puesto, ¿no? Yo simplemente me valgo del canal para ya publicar la solución, el solucionario, ¿no? Nada más. Entonces, si aparece alguna cosa, porque por ahí he escuchado que están preparando algunos videos, no sé, un poco medio, parece de youtuber, ¿no? Eso de ahí no, me lavo las manos, no tengo nada que ver con esas cosas, ¿no? Es solamente, inclusive hay otro profesor que está subiendo, ¿no? También hay unas cosas. Pero si pues, aparece, pues, por ahí he escuchado, ¿no? Por ahí me han comentado que están preparando otro tipo de contenido, ¿no? Bueno, y ahí ya no soy yo. Yo firmo los problemas que he hecho ahí, ¿no? Y sí, voy a subir ahí los solucionarios, ¿ya? Ahí ya. A mí sí me ayuda porque para el próximo ciclo, por ejemplo, si yo tengo que dar el curso, ya ahí ya son problemas para que vayan practicando, ¿no? Cosas así, ¿no? Bien, bien, jóvenes, lo dejamos por ahí, yo creo, por el día de hoy. Ya nos vemos el día... ¿Cuándo nos vemos? El día viernes con ustedes, ¿no? El día viernes con ustedes, ¿ya? Ya, listo. Chao, 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 jóvenes. Chao, chao.